Mariupol, los medios reportan la rendición ante las fuerzas rusas de 3 cabecillas de las unidades nacionalistas que se encontraban en la planta Azovstal. Uno de ellos es Denis Prokopenko, comandante del batallón Azov. También se rindieron los radicales conocidos bajo los nombres de Valina y Kalina. Boris Kuznetsov nos trae más información. Hola, Boris, hay novedades. ¿Cómo avanza la rendición de los nacionalistas? Hola Martín, ya se puede prácticamente poner el punto final en esta historia bastante dilatada con los nacionalistas, con los uniformados ucranianos acampados durante semanas en Azovstal, la planta siderúrgica en Mariupol. Así se ha informado sobre que los altos mandos de los nacionalistas han decidido finalmente rendirse. Así se ha informado sobre que ha salido del recinto finalmente Denis Prokopenko, el comandante del batallón nacionalista Azov. También él ha grabado un vídeo en que explica que se ha tomado esta decisión para salvar las vidas de los uniformados ucranianos. Anteriormente también se ha reportado sobre la rendición de subjefe. Bueno, hablamos sobre el vicecomandante Sviatoslav Ponomar, el vicecomandante del batallón Azov, quien se ha entregado a las fuerzas, también ha entregado su pistola y su metralleta personales, y también se ha informado sobre que se ha rendido Sergei Volinsky, comandante de subdivisión en funciones de la Brigada 36 de la Infantería de Marina, uno también de los líderes de los nacionalistas. Así ya prácticamente es el final de esta historia, es el triunfo de las fuerzas rusas y también de la República Popular de Donetsk, quienes bloqueaban durante semanas a los nacionalistas en Azovstal. Y así también se reporta desde el terreno que se escuchan varias explosiones. Se cree que los que todavía se encuentran en el recinto intentan destruir la información sensible, por ejemplo, destruir los ordenadores o diferente maquinaria. Ahora también invito a escuchar el comentario del ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, quien dice que también durante este proceso de rendición han podido rescatar a muchos civiles. Continúa el bloqueo de la fábrica Azovstal. Del territorio de la planta fueron evacuados los civiles que estaban retenidos allí por los nacionalistas ucranianos. 177 personas fueron rescatadas, incluyendo 85 mujeres y 47 niños. Todos recibieron asistencia médica y psicológica calificada. Los nacionalistas cercados en la fábrica comenzaron a rendirse. Hasta el momento, 1.908 personas han depuesto las armas. Cabe recordar que anteriormente, 1.387 miembros de la infantería de la Marina depusieron sus armas allí. Así también Sergei Shoigu ha informado sobre que las Fuerzas Armadas de Rusia y las milicias de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk cada día están ganando más terreno, más control en Donbass. Las Fuerzas Armadas rusas y las milicias populares de las repúblicas de Lugansk y Donetsk continúan expandiendo su control sobre los territorios del Donbass. La liberación de la República de Lugansk está a punto de completarse. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, en su intento de entorpecer el avance de las tropas rusas, no permiten que los residentes locales abandonen las ciudades y poblados. Los usan como escudos humanos. Por desgracia, continúan los bombardeos de las zonas de los civiles, donde viven los civiles en la República Popular de Donetsk y Donbass. Si hablamos sobre los informados ucranianos, así por ejemplo en Popasne, un convoy de los voluntarios se vio bajo el fuego de la artillería ucraniana, y también en la localidad de Baltsovo pudieron derribar a un misil muy potente Toskau, evitando una catástrofe mayor. Muchas gracias, Boris, por todas estas novedades. Washington destina $100 millones en ayuda militar a Kiev, que acompañará el colosal paquete de apoyo de 40.000 millones aprobado por el Congreso. Sin embargo, a pesar de esos flujos de recursos desde Occidente, las autoridades ucranianas insisten en aumentarlos y acusan a sus socios de tener una participación insuficiente. Ante ese panorama surgen preocupaciones sobre un eventual crecimiento del tráfico de armas en Europa. Elena Villar nos acerca a los pormenores del asunto.
Pese al envío masivo de armas por parte de Estados Unidos y sus socios europeos, las autoridades ucranianas siguen mostrando públicamente su frustración porque consideran que no es suficiente. A modo de ejemplo, el embajador ucraniano en Berlín ha acusado al gobierno alemán de falta de compromiso y cooperación con su país. Las autoridades germanas no quieren verse arrastradas a la guerra, quieren mantener su prosperidad, ha asegurado el diplomático ucraniano. Frustración también en Kiev porque el gobierno brasileño ha negado el suministro de armas. Ucrania pretendía importar municiones y baterías del Astro System, un lanzamisiles brasileño. Pero la insatisfacción no es solo con naciones que no quieren verse envueltas en el conflicto o expresan reticencias. Sorprendentemente también con los mismísimos Estados Unidos. Kiev quiere que Biden proporcione sistemas de cohetes de largo alcance fabricados aquí. Concretamente se trata del sistema de cohetes de lanzamiento múltiple M270. Su alcance generalmente se extiende de 30 a 80 kilómetros y los cohetes más avanzados pueden viajar más de 160 kilómetros. La Casa Blanca de momento se contiene por temor a que el arma pueda usarse para realizar ataques dentro de Rusia, lo que podría ser visto desde Moscú como una confrontación directa. Aún así, cabe destacar que Ucrania ya está recibiendo otros sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple más antiguos y en general un enorme volumen de armas, sin precedentes ni comparación. Para poner algo de perspectiva, recordemos que el último paquete estadounidense de asistencia a Ucrania es de 40.000 millones de dólares. Casi el 60% será destinado a defensa, un aumento que ya se acumula a la rápida transferencia de miles de millones en armas. El análisis más conservador de la asistencia militar de Estados Unidos directa a Ucrania desde el pasado 24 de febrero se estima en unos 9.800 millones de dólares. Para hacernos una idea, Estados Unidos destinó 4.000 millones a Afganistán el año pasado, donde sí tenía tropas desplegadas. El siguiente gasto parecido son los aproximadamente 3.000 millones de dólares en armamento que Estados Unidos da anualmente a Israel. Estados Unidos ha enviado a Ucrania de todo, desde misiles antitanque Javelin hasta drones, artillería y chalecos antibalas y cada vez más equipos de alta tecnología, una asistencia que asombra hasta a los expertos de este país. Esto en un contexto en el que Ucrania se ubica en el tercio inferior de la clasificación de corrupción del grupo de vigilancia Transparency International. De hecho, es un problema endémico en ese país. Además, existen serias preocupaciones de que ya se haya convertido en un centro de tráfico ilícito de armas. Sin embargo, pese a todo esto, solo un senador estadounidense retrasó la aprobación del último paquete de ayuda para pedir un organismo de control de esos fondos, uno de 100 miembros en la Cámara. Gasto en armas sin precedentes, rapidez pese a las dudas fundamentadas y aún así quejas del beneficiario, un cóctel explosivo cuyo resultado es tan incierto como peligroso. Ucrania critica duramente no solo la supuesta insuficiencia de ayuda militar, sino también la diplomacia europea. Kiev arremetió contra las declaraciones de varios líderes comunitarios a raíz de la potencial integración de la nación en la Unión Europea. En concreto, dicen que no hay ninguna vía corta para el proceso de adhesión y podría tardar incluso décadas en cumplirse. Y es que Ucrania ni siquiera es el primer país en la fila de los candidatos. Y nosotros vamos a revisar este tema en nuestra sala de redacción con nuestra compañera Betsabe Sumaya, quien ya se encuentra aquí junto a nosotros. Hola, Betsa. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué dicen en la Unión? Claro que sí. Pues mira, la Unión Europea obviamente ha mostrado su apoyo a Ucrania, pero no por este apoyo en lo que está sucediendo actualmente quiere decir que van a ser parte de los 27 en poco tiempo. Los especialistas y hasta los líderes aseguran que podría tardar años y si no hasta décadas. Y vamos a empezar justo con las declaraciones. Acá tenemos Unión Europea, Ucrania quiere ser parte de los 27. Desde Alemania dicen no hay atajos en el camino hacia la Unión Europea. Desde Austria no sucederá en los próximos 5 o 10 años. Aquí ya están poniendo fechas bastante alejadas, ¿no? Y Francia, se tardarán décadas. ¿Por qué? Bueno, porque el camino no es sencillo y hay muchos, como tú bien lo decías, en esta lista. Pero bueno, vamos por partes. ¿Qué ha dicho Francia? Ha dicho que tiene un plan y que esto podría ayudar. Y Francia dice, podríamos crear una comunidad política europea. ¿Qué es esto? Bueno, pues solamente ellos lo entienden. Y dicen, aquí podrían estar todos aquellos países que quieren pertenecer, pero que todavía no pertenecen. Y los que tampoco quieren pertenecer, como un ejemplo, el Reino Unido, ¿no? ¿Y qué le contesta Ucrania? No necesitamos un suplente para la candidatura a la Unión Europea. Eso solo demuestra que nos están tratando a Ucrania, es decir, como un país de segunda.
ya se ofendieron por las declaraciones. Entonces, como podemos ver, no está tan fácil esta situación. En este contexto, Betsa, ¿nos contás sobre otros países y su experiencia en ese deseo de ingresar en el bloque? Sí, porque la lista es larga. Ponga atención y apúntele. Mira, acá tenemos Turquía. Todos estos que vamos a ver ahora son con las fechas en el momento que ingresaron su candidatura. Entonces, tenemos Turquía 1987, Macedonia del Norte 2004, Montenegro 2008, Serbia 2009 y Albania 2009 también. Todos ellos siguen esperando, porque hasta el momento pues no pertenecen todavía a la Unión Europea y como podemos ver pues hay varios años ahí de por medio. Hay otro ejemplo también que resulta muy sencillo para analizar ahora y es Kosovo, que también quiere pertenecer a la Unión Europea, pero hay 5 miembros que dicen no. ¿Por qué? Porque hay que recordar que muchos ni siquiera lo reconocen como país. Serbia, que tiene también tiempo intentándolo, dice, a ver, entonces quiere decir que en este momento nos están poniendo en una balanza y estamos casi a la misma altura cuando Serbia y Kosovo, bueno, pues obviamente por asuntos territoriales, pues sabemos que la relación pues no ha sido buena, entonces no ven con buenos ojos esta situación. Como podemos observar, pues muchos quieren pertenecer, pero no se sabe cuándo. Muchas gracias, Betsa, por el completo informe. Y el politólogo, economista y escritor Santiago Armesilla dice que la Unión Europea está basada en las ideas del imperialismo y aspira a su expansión hacia el este bajo las directivas de Estados Unidos. Ese intento de construcción de comunidad política europea se lleva tratando de fraguar desde hace décadas, no precisamente solo desde Francia, sino también desde Alemania y, por supuesto, desde Bruselas. El proyecto de la Europa de las regiones sería una forma de comunidad política europea donde los estados-nación actuales serían vaciados de contenido y su soberanía se cedería a Bruselas, básicamente, y controlada por Alemania, sobre todo. Yo creo que los objetivos de Bruselas es, en gran medida, seguir las indicaciones que les han dado Estados Unidos, pero también hay una agenda propia que implicaría, pues, el avance de la Unión Europea hacia el este. Probablemente sin incluir a Rusia, porque incluso hay políticos dentro de la Unión Europea que no consideran a Rusia Europa, algo que es muy discutible, pero incluso pues incluyendo a Rusia o balcanizando a Rusia en un momento dado. Es decir, que el proyecto de la Unión Europea es llegar de alguna manera a Siberia porque tiene sus proyectos imperiales. Es decir, la Unión Europea es un intento de proyecto imperial político también. Mientras Occidente sigue esforzándose en silenciar la voz nuestra voz, la EDRT, esta vez en las redes sociales. 2 canales de la cadena en Telegram fueron censurados para los seguidores de Estados Unidos y Europa. Hasta ahora la medida afectó los canales de RT Última Hora y Reporteros. Cabe destacar que este segundo no está destinado a la publicación de las noticias, sino a las publicaciones de los periodistas sobre lo que pasa detrás de las cámaras. Explicando su decisión, Telegram cita leyes locales. Sin embargo, no existe legislación que permita censurar el contenido de un canal en Telegram. Anteriormente, redes sociales occidentales como Facebook, Twitter y YouTube también prohibieron el funcionamiento de las cuentas de RT. Además, se prohibió la transmisión de la cadena por satélite en Estados Unidos y la Unión Europea. Estas acciones fueron criticadas por muchos políticos y personalidades públicas que lo ven como un modo de censura. Cada vez son más los países que sufren el impacto de las sanciones antirrusas impuestas por Occidente. Este es el caso de México, que padece la escasez de fertilizantes debido a que Rusia es el mayor exportador de este producto. Ante esta situación, los agricultores mexicanos se ven obligados a reducir la productividad y sembrar menos. Nuestro corresponsal, Alex Piñón, habló con los representantes del sector. El año pasado sembré 3 hectáreas, ahorita 1. Don Sergio ha tenido que sembrar menos maíz y tomate ante el incremento en los precios de los insumos y sobre todo la escasez de fertilizantes provenientes de Rusia debido a las sanciones impuestas. El sector agropecuario del país ha incrementado en la última década su dependencia a los fertilizantes rusos como la urea. Según estimaciones, México necesita alrededor de unas 6 millones de toneladas de abonos al año. Pues ahora las condiciones no tienen que ver con la amistad, tienen que ver con las complicaciones del tráfico de las mercancías a nivel internacional y especialmente en el tema de Rusia y Ucrania, pues hay un bloqueo, digamos, del paso de buques, del acercamiento y por lo tanto es complicado traer los fertilizantes en este momento a México. Sembrar sin fertilizantes sería catastrófico para el campo mexicano. En este momento los productores del campo se encuentran analizando algunas otras opciones para sustituir algunos fertilizantes o bien rebajando las dosis con el objetivo de reducir los costos.
Don Sergio compra menos kilos. Si antes le ponía a la siembra 5 bultos, ahora solo 3. La intención es nada más mantener la planta con la esperanza de que podamos ir amortizando un poquito, pero no creo. Yo siento que va a haber merma en la producción. En los almacenes también se observa y advierte la insuficiencia de abonos. Generalmente los agricultores destinan un 20% de su inversión en la fertilización. Sin embargo, ante la escasez del producto gastan hasta un 50%. Estiman que al término del ciclo primavera-verano podrían tener pérdidas en algunos casos hasta del 50% en sus cultivos. De hoy para mañana puede cambiar el precio, o alguna inclemencia de plaga o algo que ahora sí, como dice el dicho, del plato a la boca se cae la sopa. El gobierno de México anunció que se busca triplicar la producción de fertilizantes en apoyo al campo. Actualmente se ha beneficiado a 740,000 productores en 9 estados del país con abonos gratuitos. Esto para incentivar la siembra de maíz, frijol, trigo y arroz. El problema es que el apoyo no alcanza para todos, poniendo en riesgo el empleo de cientos de miles de familias y aumentando los precios de productos que compran los mexicanos, vislumbrándose una crisis mayor. Sería tanto como la muerte. Pues sí, ¿qué pasaría con toda la gente? ¿Y qué pasaría con el país sin el campo? El intercambio comercial entre México y Rusia pudiera parecer marginal respecto a otros países. Sin embargo, como vemos, es estratégico. En principio se espera una caída de al menos un 10% de las importaciones con este país, afectando el desempeño de algunos sectores. Esta situación sí viene a causar una disrupción a una relación que venía creciendo en intercambio económico y pues evidentemente que a partir del conflicto que hay en Ucrania pues y las sanciones que de ahí se han aplicado a Rusia, pues esa tendencia a la alza pues se va a ver detenida y modificada con una disminución. Las sanciones económicas a Rusia derivadas del conflicto con Ucrania tendrán un impacto macroeconómico. Sin embargo, los efectos de estas en el campo mexicano serán visibles en unas cuantas semanas. Alex Piñón, RT, Ciudad de México. Mientras, en la capital de Panamá, varias organizaciones populares y sindicales se manifiestan exigiendo cambios para salir de la crisis económica y social que vive el país. Principalmente las protestas se deben al alza de los precios del combustible. Además, reclamaron que las medidas del gobierno no pueden continuar protegiendo las tasas de ganancias, sino que deben garantizar las necesidades fundamentales de todas las personas. Los manifestantes entregaron un pliego de 32 peticiones, donde también exigen el alza de los salarios, las pensiones y los medicamentos. Se dio a conocer que se está gestando otra manifestación para el próximo 28 de junio que tendrá como objetivo presionar al gobierno para que cumpla con las exigencias. Mientras, en Perú, el gobierno declara en emergencia al sector textil y de confecciones. La medida durará 60 días y busca ejecutar acciones de excepción y de reactivación económica que alivien los efectos generados por la pandemia y el incremento de los precios de las materias primas. Además, el Ejecutivo aprobó la creación del Fondo de Apoyo Empresarial para el sector textil y confección con $50 millones a fin de garantizar créditos para capital de trabajo en el sector afectado. En Chile aumentan las controversias por el estado de excepción decretado por Gabriel Boric en el sur de la nación. Diputados de la oposición criticaron al gobierno por no presentar una acción judicial contra el activista mapuche Héctor Laytul, quien llamó a organizar una defensa armada ante el despliegue del ejército. Por su parte, la ministra del Interior y la vocera del gobierno han señalado que la Fiscalía tiene suficientes antecedentes para investigar al respecto y no se necesita una querella del Ejecutivo. No obstante, la Fiscalía insiste en que no pueden indagar en los hechos sin la acción del gobierno. El presidente Gabriel Boric enfrenta las críticas por el inesperado giro en su política tras la proclamación del estado de emergencia en la región de la Araucanía y en las provincias vecinas de Arauco y Biobío. Sin embargo, negó que la medida se tratara de un revés político. Al respecto, el académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, Miguel Urrutia, indica que el llamado a la resistencia armada por parte del líder mapuche debe ser analizado debido a las circunstancias
y no se puede equiparar con una acción terrorista. Lo que hoy día está poniéndose en juego es el uso de una acusación de terrorismo en contra de este personaje que, dadas las circunstancias en las que el Estado de Chile ha optado por la militarización de la zona en conflicto, ha hecho una llamada a la resistencia armada. Es cierto que aquello suena fuerte, pero incluso en términos jurídicos no se puede equiparar un llamado de este tipo a la resistencia con recurso a las armas, que por lo demás son dichos. Habría que ver cuáles son los alcances específicos de aquello, pero no se puede equiparar bajo ningún punto de vista este tipo de cuestiones a directamente la actividad terrorista. Por supuesto que hay sectores reaccionarios en Chile que consideran que hay una relación unívoca entre cualquier tipo de resistencia a un modelo que tiene su modelo económico y social, que tiene su expresión más aguda a través de las empresas forestales, devastadoras de toda la forma de vida y de las posibilidades de vida del pueblo mapuche en esta zona. Y digo que en esta zona las empresas forestales sin duda que constituyen una amenaza enorme para la subsistencia del pueblo mapuche, y por lo tanto llamar a resistir una militarización en esta zona es algo que habría que analizar con mayor amplitud que esta simple cuestión de si se establece o no una querella en términos de una amenaza terrorista por el hecho de que uno de los líderes mapuche ha llamado a afrontar el proceso de militarización mediante un tipo de resistencia armada. En Colombia crece la tensión y la polémica de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 29 de mayo. Y es que el país vive un fuerte auge de la violencia. La Defensoría del Pueblo identificó que en más de 500 municipios, casi la mitad del total, existe un riesgo de vulneración de derechos a la población en el marco de los comicios. Se precisa que la amenaza se debe principalmente a las acciones de los grupos armados, como el Clan del Golfo, que decretó el llamado paro armado el pasado 5 de mayo. Como consecuencia hubo al menos 24 asesinatos, según los datos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Mientras crecen las alertas del posible fraude en las urnas, la Procuraduría suspendió temporalmente de sus cargos a 2 alcaldes por su apoyo explícito al candidato de derecha, Fico Gutiérrez, hecho que se considera ilegal en el país sudamericano. Por otra parte, se denuncia presión por parte de los empresarios a sus empleados para que no voten por el aspirante de izquierda, Gustavo Petro. Según los últimos sondeos, Petro lidera la intención de voto con el 35%, le sigue Gutiérrez con más del 20%. España se convierte en el país con más casos positivos de la viruela del mono. Solo en la Comunidad de Madrid se confirman ya 30 infectados. La Organización Mundial de la Salud mantiene reuniones diarias para analizar el desarrollo de la situación. Nuestro compañero Francisco Guaita tiene todos los detalles. La Organización Mundial de la Salud ha convocado una reunión extraordinaria y urgente para tratar el brote de la viruela del mono. 24 horas antes, esa misma organización, la OMS, había pedido que se rastreen todos los casos en todo el mundo y que se aíslen a los pacientes contagiados. Actualmente España es una de las naciones con mayor número de casos. Ya la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid ha confirmado 30 casos. También se están estudiando en otras comunidades autónomas. Lo que sorprende a los expertos es cómo se ha expandido de manera tan rápida en un goteo pequeño. Es cierto, porque la cifra a día de hoy no es importante. Fuera de África el número de casos en estos momentos es poco más de 100, pero la realidad es que llega de Canadá hasta Australia, pasando por Estados Unidos y varios países del viejo continente como Italia, Francia, Alemania, Suecia, Portugal o Reino Unido. En ese sentido, las autoridades británicas fueron quienes dieron la voz de alarma a la Organización Mundial de la Salud. 2 de los primeros infectados en ese país venían de Nigeria y es de allí, de África, de donde proviene el origen de este tipo de contagio de la viruela del mono, y el primer caso humano de ese contagio se dio en 1970. Hasta 2003 tuvo que estar dentro de África y solo viajó hasta Estados Unidos pasado el siglo XX, en donde se dio
ocurrió un brote con más de 80 contagios y donde no falleció nadie. ¿Quién es el perfil de este tipo de persona que se contagia? La Comunidad de Madrid ha dicho que básicamente suelen ser varones jóvenes y que tienen relaciones sexuales entre hombres. Además, algunos expertos toman como nota importante todo lo que ha ocurrido con el coronavirus y hacen una diferencia esencial, y es que precisamente este virus del mono no reacciona ante fases asintomáticas, es decir, que solo se contagia en el caso de que se demuestren los síntomas.